Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, seguidores del programa semanal Por los Cerros de Úbeda. En esta ocasión nos situamos en el casco antiguo de nuestra ciudad, junto al Paseo del Mercado, junto a la iglesia de San Pablo y concretamente en un edificio histórico-artístico, en un edificio emblemático, en un lugar entrañable, cercano y admirado por los propios y extraños. Y es que la Navidad reúne a las familias y hombres de buena voluntad. También entre las asociaciones y colectivos de la ciudad se realizan distintas actividades, pero he aquí la Navidad infantil, he aquí una Navidad extraordinaria para el ocio, para el divertimento y para que seamos o sean más felices pequeños y mayores, concretamente ellos. Entonces, este museo Casa Mudéjar de nuestra ciudad, museo arqueológico que recordamos todos cuando paseábamos por esta calle Cervantes, una casa normal y chiquita de nuestra ciudad, convertida en algo tan cultural y tan extraordinario para realzar nuestra ciudad patrimonio mundial. Pero de todo esto, en Navidad prácticamente, hemos querido dedicarlo al museo, como decimos, pero será su director, nuestro amigo y gran colaborador en este canal 9 de la Loma, José Luis Latorre Bonachera, quien amablemente, como suele hacer las cosas, hoy está presente, está con nosotros y seguro que va a contestar adecuadamente al interrogatorio del que presenta. José Luis, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Eduardo, bienvenido a esta Casa Mudéjar, este museo arqueológico pequeñito pero tan entrañable, y como siempre pues Canal 9. Muy bien. La Loma, pues como siempre os recibimos con muchísimo cariño. Muchísimo cariño y afecto recibimos a tu persona, al personal que nos ha facilitado la entrada en el edificio en sí, pero antes de entrar en materia dedicada a las fiestas que muy próximamente vamos a vivir todos, del nacimiento del Niño Dios, felicitar por supuesto a este centro, felicitar a su dirección y a todos porque ya lo han hecho la autoridad competente. Pero José Luis, pasemos a recordar, a preguntarte cómo una casa normal, tradicional de nuestra ciudad se convirtió en este pequeño pero extraordinario y coqueto museo, donde estamos en una de sus salas y con mención especial a Rafael Baños Silvestre, ¿verdad? Sí, bueno, aquí en Rafael Baños Silvestre, que era juez de primera instancia de instrucción en Úbeda, en los años 60, 70, hasta que se jubiló, pues ocupaba en aquel tiempo un cargo que siempre venía a nivel nacional, que era el delegado local de Bellas Artes. Era una persona que tenía especial gusto, sobre todo también por el tema de la arqueología, fundamentalmente, y cuando se realizan las obras precisamente en los juzgados, donde la Plaza Vázquez de Molina, bueno, pues por la zona en que está, tan cerca de las eras del Alcázar, pues aparecen determinadas piezas arqueológicas y a partir de ahí él se pone como meta el crear pues un espacio donde pudieran exponerse ese tipo de piezas. En realidad el museo nace con una intencionalidad, yo diría que localista, es decir, un pequeño museo exclusivamente para la localidad, no para que él sabía del valioso e importante material arqueológico que existe en la ciudad, y lo tenemos ahora mismo en las eras del Alcázar, cuando el amigo Paco Nocete, cuando ha dirigido la excavación, pues ha hablado de la importancia del yacimiento. Pero como en la faceta también como delegado local de Bellas Artes, lo que hace es que a partir del año 64 se realizan unas obras en esa casa pequeñita que tú decías y que estaba unida a la Casa de las Culebras, y curiosamente bueno, pues aparecen adosados esos arcos que forman parte actualmente de la entrada al museo, pero que estaban pegados a la Casa de las Culebras. A partir de ahí se inician los trámites para crear el museo. Y bueno, el museo, con un esfuerzo, con material suyo y con el cariño que le puso, pues aparece como tal ya a partir del año 1973.
y bueno, él quería completar desde lo que era prácticamente de la fase de prehistoria hasta el medievo. Se trae también algunas piezas del Museo Provincial, tanto es así que durante un tiempo pues estuvimos dependiendo orgánicamente, por decirlo de alguna manera, del Museo Provincial. Después, ya cuando se procede al traspaso de la autonomía, empezamos a funcionar como museo independiente de los 17 museos que tiene la Junta de Andalucía, y bueno, pues estamos a la misma altura que cualquier otro tipo de museo, bien sea de capital de provincia o bien sea de un museo local, o como podríamos decir el Bellas Artes de Sevilla o el Bellas Artes de Granada o el Arqueológico de Córdoba, exactamente igual. De las 17 unidades, una más, que estamos al amparo de la Junta de Andalucía y con gestión, lógicamente, de la propia Junta de Andalucía. Y después, bueno, tuve a bien que me hicieran cargo de la dirección del mismo, y aquí estamos trabajando con ilusión. Con ilusión y con dinamismo y con simpatía, como siempre, atendiendo. Acaba de venir un grupo de personas y tantas. Pero pasemos, José Luis, a decir o a comentar en qué situación o cómo está distribuido este Museo Casa Bodeja. Bueno, la casa se respetó prácticamente en su totalidad. Entonces, aparte de lo que es el pórtico de entrada, que es lo que más llama la atención, con esos arcos túmidos y demás, y el material arqueológico que se expone ahí, pues constante estamos en un patio central de columnas con una galería, y en los distintos lados pues se han habituado, se han adecentado las salas para exponer el material que tenemos aquí. Casi todo lo que hay en los patios es prácticamente de cultura romana, hay también judía, pero fundamentalmente romano. Tenemos en la sala en que nos encontramos lo que es la que llamamos nosotros sala de prehistoria. Inmediatamente encima de esta tenemos la sala de cultura ibérica. Ya sabemos que el potencial de cultura ibérica que existe en la provincia de Jaén es enorme. Incluso, como sabéis, está en marcha ya el Museo de Arte Ibero que se pondrá en Jaén. Y tenemos también una sala dedicada a cultura visigoda y musulmana, o sea, la más cercana ya hasta nuestros días. Y estamos pendientes de la ampliación del museo, porque la realidad es que, bien por las actividades, bien porque efectivamente el museo tiene una vida grande, no solamente por el tema de la declaración de Úbeda como Patrimonio de la Humanidad, sino por la misma gestión que estamos haciendo a través del museo, se nos queda pequeño. José Luis, siempre Rafael, que en paz descanse, pues una autoridad local que tanto hizo por esta casa en sí, lo veíamos en la plaza, en cualquier lugar de la ciudad, procede, nos decía, con una pieza en sus manos de Úbeda la Vieja. Úbeda la Vieja también hay aquí su historial. Sí, en Úbeda la Vieja hay un gran material de Úbeda la Vieja, de la colonia Salaria, que se llamaba, y que, bueno, pues tiene un potencial arqueológico tremendo. Hoy está vallado y cubierto de olivos, pero si en realidad se hiciera una excavación en serio, pues lógicamente tendríamos un material tremendo. Una colonia pues que como se ha dicho, tenía incluso moneda propia, igual que lo tenía Cástulo, y muchos de esos materiales los tenemos aquí. Es una pena que no se haya podido seguir, porque eso cuesta un dinero fuerte, ¿no? Que no se sigan ese tipo de actuaciones en lo que podría ser, como digo, la colonia Salaria, la Úbeda la Vieja. Y nosotros todos los años, para que no se olvide, entre todas las actividades que programamos, invitamos a, bien en las actividades que hemos hecho del Callejeando por Úbeda o del Epicentro en el museo, o bien como actividad propia del museo, hemos invitado siempre a algún colegio, a algún centro de enseñanza, para que los desplazamos allí y, bueno, pues más o menos le damos una idea de lo que pudo ser aquel bastión que tenemos a unos kilómetros de Úbeda. ¿En qué medida los históricos, parece ser, a nivel mundial, yacimientos de la famosa era del Alcázar, están teniendo pues, ese contenido, esa visita o esa localización o esa colección? Bueno, la realidad es que se lleva trabajando bastante tiempo en las eras del Alcázar, tanto en la corporación actual como las anteriores, y por la zona en la que hemos estado, si recordamos, ahora nos estamos quejando mucho del tema de la lluvia y de los destrozos que están haciendo. Vimos unos corrimientos de tierra también hace unos años,
y bueno, se consolidó aquello con la actuación del arqueólogo municipal, fundamentalmente Rafael Lizcano. Pero después se ha estado trabajando en eso con uno de los especialistas, catedrático de la Universidad en Huelva, Francisco Nocete, que incluso se ha hecho una publicación por parte del ayuntamiento, yo creo que de una forma exquisita, y bueno, nos está hablando de una antigüedad de ser uno de los yacimientos arqueológicos y de los asentamientos más antiguos de Europa, con unos 6.000, 7.000 años antes de Cristo. Con lo cual quiere decir que ya tenemos historia en nuestra ciudad, ¿no?, para que de alguna manera cuidemos mucho todos, entre todos, lo que es el patrimonio. A nuestra ciudad se le conoce mundialmente por patrimonio histórico-artístico y todo esto y muchas cosas más. Pero pasemos a hablar ciudad de museos, porque con la conquista, hay que decirlo así, de ese museo de la calle Montier, de las mercenarias, de las monjas, de las clarisas, en fin, que no se abre, por ejemplo, y de las carmelitas descalzas, este gran museo, el Museo San Juan de la Cruz. Nuestra ciudad está integrada dentro de esta ruta turística nacional, ciudad de museo en sí, o todavía nos queda bastante por recorrer. Nos queda bastante por recorrer. Si nos atenemos a la ley de museos, que ahora va a hacer 3 años que está puesta en marcha, la realidad es que se pretende darle el nombre y la categoría de museo a aquello que verdaderamente lo merezca. Es decir, que no a cualquier cosa se le llame museo. Estamos hartos de hablar del Museo del Jamón, el Museo del Calcetín, el Museo de la Cerveza, y aquí todo el mundo es museo, todo el mundo es museo. Y el museo tiene unas características y tiene unas connotaciones que cumplir. Tiene que tener, lógicamente, un material que exponer, tiene que tener una labor de investigación, tiene que tener una labor de difusión, tiene que tener un inventario que se va actualizando cada vez, etcétera. Por eso la ley prevé que todos aquellos centros que de alguna manera tienen categoría como para ser museo pasen por el control de la Junta de Andalucía para adscribirlo a lo que se llama la red andaluza del museo. Entonces, en esas condiciones, ahora mismo en esas condiciones que ya estén en la red andaluza, ahora mismo en Úbeda hay un solo museo, que es el de Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano. Y museo con carácter ya de la propia Junta de Andalucía, como decía, entre los 17 que lo componen, pues por supuesto el Museo Arqueológico de Úbeda. Ahora estamos trabajando, porque estamos haciendo una labor que a nivel de estudio y de investigación y de poner en marcha lo que podrían ser los 2 museos que tú acabas de nombrar. Fundamentalmente uno es el de San Juan de la Cruz, porque sí tiene categoría, y además la categoría se la da no solamente la propia edificación, sino el hecho de que viniese a morir a Úbeda, tuviésemos esa suerte del tránsito San Juan de la Cruz, que celebraremos próximamente, y el Museo de las Carmelitas, con mucho éxito, por cierto, con las que yo ya he hecho el inventario fotográfico de las cosas que tienen allí. Y Arsenio está haciendo la recopilación histórica y lo que es la argumentación total para presentarlo ante la Junta de Andalucía y que en poco tiempo pues puedan ser declarados museos adscritos a la red andaluza. El resto de casas que tenemos por la ciudad y demás, pues no es necesariamente que sean declarados museos, pueden ser declarados colecciones y demás, pues hay que hacer unos trámites que va a exigir la Junta de Andalucía por aquello que decía, para ofrecer al público la categoría de lo que verdaderamente es museable y de lo que no es museable. Y eso tiene que pasar por el cedazo de la Junta de Andalucía, es decir, que un técnico lo analice, que se haga lo que yo estoy diciendo, una elaboración histórica, el valor de las piezas que se contienen, y una vez que eso esté auténticamente garantizado, bueno, pues entonces se entraría dentro de la red. Y al mismo tiempo prevé la ley que todo aquello que, una vez cumplido el plazo que da, pues no se haya puesto al día, tengan que retirar los rótulos de museo. O sea, que se retiren todos los rótulos de museo sencillamente porque no cumplen los requisitos de la ley. Eso no quiere decir ni más ni menos que, bueno, en Úbeda tenemos muchas cosas que son museables. Hay que ponerse a trabajar y hay que ver qué posibilidades tenemos después de tantas cosas tan bellas y tan especiales como tenemos en nuestra ciudad.
Al hilo de hablar de museos, sale a colación la pregunta que haré siempre que Dios me dé vida. En estos medios, nuestro museo de Semana Santa, que yo no quiero decir que haya una paralización, pero que veo que estamos muy pendientes de la ejecución, si es que algún día llega a feliz término. Bueno, yo estuve en la comisión inaugural que se creó para hacerlo Museo de Semana Santa, y hay un interés enorme por parte de la actual Unión de Cofradías, anterior agrupación, porque Bien. El primer conato ya lo tuvimos en el Hospital de Santiago y fue en la época de Eusebio Campos Jimeno, durante el periodo en que él estuvo. Después los 6 años míos, que incluso tuvimos una vitrina que nos cedió el Museo Provincial, cuando estaba de director un paisano ilustre como es José Luis Chicharro Chamorro. Por cierto, ahora con su nombramiento excelentísimo, amigo de esta casa y amigo de esta casa, personal. Exactamente. Y bueno, después, cuando aquella sala ya dejó de ser museo, pues se pensó en instalarlo en Santo Domingo, donde todos los años se instala el Belén. Ahí se está trabajando ahora mismo porque lo primero que se quiere hacer, lógicamente, es adecuar el espacio, que es la propia iglesia en sí, recuperar lo que era la sacristía, unir lo que es la sacristía a la comunicación que tenía con la propia torre de Santo Domingo, y después darle lo que siempre se ha dicho, cuál es el discurso museográfico, lo que queremos que allí se muestre, ¿no? Y a lo mejor el discurso museográfico no consiste en exponer muchas cosas, muchas coronas, muchos tronos, muchas imágenes, sino decir, vamos a hacerlo, por ejemplo, por ideas, y vamos a transmitir, vamos a colocar en un espacio lo que es la idea de la resurrección, o vamos a colocar en otro espacio lo que es la idea de la Eucaristía, o vamos a colocar en otro espacio lo que es la idea de la pasión de Cristo. Y una vez que tengamos esas ideas claras, que es lo que se está trabajando, pues habrá que decirle a las distintas cofradías: necesitamos para este espacio que nos deje de tus enseres esto y esto. O sea que va a ser un museo más que nada basado en ideas, basado en conceptos, y no en una mera y simple exposición de objetos, sino que sea algo vivo. Si se puede hacer al mismo tiempo interactivo, con paneles que la gente pueda pulsar y que pueda ver pues lo que es el recorrido de la Semana Santa de Úbeda, un desfile procesional, un estudio histórico o lo que sea, en eso es lo que se está pensando. El primer problema que nos encontramos, lógicamente, es el problema económico, que es el adecentamiento de la propia iglesia de Santo Domingo. Pero se estaba entrando precisamente porque quien ha entrado a parte de la comisión también ha sido algún miembro de Alciser, se estaba entrando en la posibilidad de conseguir una subvención que se iba a tramitar, y que estamos a la espera de ver qué es lo que ocurre para empezar en serio con ese museo. Tesoros de Úbeda en nuestra iglesia, en nuestros templos, y bueno, no sabemos por qué, si conocemos el tema, pues poca visión o poca presentación ante el público. Puede haber un temor o en su caso pues no se enseñan en la medida que se quisiera, ¿no? No, eso es un tema que ya es histórico en la ciudad, ¿no? Hay mucha gente que viene y dice: tenéis una preciosa ciudad por fuera, claro, pero no podemos ver nada por dentro. Y eso sí que es lamentable, ¿no? Ha habido conatos, iniciativas, por ejemplo, ahora mismo yo sé que hay voluntarios en lo que es la iglesia de San Pablo y lo que es la iglesia de San Isidoro, sí. Por parte de los párrocos, con voluntarios de la propia iglesia feligrese, pues que mantienen sus puertas abiertas, ¿no? Pero ciertamente adolecemos de demostrar el patrimonio que tenemos. Nosotros en el año 2008 y el 2009 hemos hecho, por parte del Museo Arqueológico de Úbeda, hemos hecho una actividad que se llama el epicentro en el museo, que yo creo que estaba muy bien puesto, porque sabéis que epicentro viene a significar el sitio de donde se organiza, donde nace un terremoto. Y queríamos decir, bueno, que el terremoto se empezara por el museo para expandir la cultura que saliera desde aquí y que se difundiera por toda la ciudad. Y entonces tuvimos durante 2 años con los mejores especialistas que hay en la ciudad, y puedo nombrar, pues yo que sé, Antonio Almagro, Vicente Miguel Ruiz Puente o Joaquín Montebardo, vamos, gente, Juan Ramón Martínez Elvira,
precisamente que hace poco tiempo han tenido todos ellos un reconocimiento acertadamente por parte del consistorio, sí, señor. En parte del consistorio, bueno, pues todo eso han colaborado con el museo para enseñar todos y cada uno de los monumentos que están declarados bien de interés cultural en la ciudad y que han sido unas visitas con mucho éxito, porque el estar vinculados todos los sábados a un monumento en concreto, visto, analizado y mostrado por a veces el mejor especialista que podemos buscar para ese tipo de edificio, bueno, pues yo creo que es una forma de difundir la cultura y salir de las actividades propias del museo. Y este año, pues lo mismo, pero en lugar, como ya teníamos visto todo este tipo de monumentos, hemos hecho una actividad que se llama Callejeando por Úbeda, basándonos en el trabajo ancestral que lleva haciendo ya mucho tiempo trabajando en eso nuestro amigo Juan Ramón Martínez Elvira, que está pendiente de una publicación, que son las calles de Úbeda, el porqué, el nombre de esa calle, personajes que estaban allí, edificios que han desaparecido, instituciones que en otros momentos fueron y que ya no están. Y ha sido también otro éxito porque la gente verdaderamente se ha volcado con la actividad. Y aprovecho para decir que precisamente por ese tipo de actividades, bueno, pues la Asociación Plaza Vieja de Úbeda, que es una asociación crítica, pues nos ha otorgado precisamente el premio este año a la labor que está haciendo pues esta casita tan pequeña, pero que de alguna manera intentamos que la conozca todo el mundo y que se mueva lo más posible. Se adelanta el presidente de la Casa Museo, Casa Mudéjar de nuestra ciudad, José Luis, a la pregunta en sí, a la felicitación sincera del presentador y de esta casa, porque hay que descubrirse. Yo cuando veo, y sé que voy a ver en muchísimo tiempo, a ese grupo de personas en cualquier lugar de nuestra ciudad, pues conociéndola mejor, aquellos que conocían a Úbeda, pero muy por encima, muy de pasada, gracias a los personajes que nuestra ciudad encierra, que se decía en la presentación de esto, como de la Constitución, decía Montembardo, que una ciudad con 32.000 habitantes tiene pues un historial magnífico, representante, divulgativo y tal. Bien, pues entonces, felicitación muy sincera, porque tú y yo nos conocemos cuando el Centro de Iniciativa y Turismo inició algo muy parecido, ¿verdad? Sí, el Centro de Iniciativa Turismo, después esto también se perdió porque, bueno, ahí el Centro de Iniciativa Turismo estaba desde el propio Rafael Bañó, estaba Natalio Rivas, estaba este célebre americano que era Don Manuel Belavide García de Zúñiga, extraordinario, el Mr. Good también y demás. Aquello se creó con mucho cariño, estaba en los bajos del ayuntamiento, en las oficinas que había en el lateral. Desgraciadamente perdido, porque el punto de los fines de turismo a esa, se diga lo que se diga. Claro, ese es otro problema, ¿no? Está muy escondido, la actual oficina de turismo. Pero bueno, después eso de alguna manera se ha revitalizado con muchas asociaciones que están haciéndolo muy bien a nivel de, por ejemplo, de la Artificis o Atlante y demás, que están gestionando muy bien lo que es el turismo dentro de la ciudad. Y la prueba tiene es que una empresa como es Úbeda, como es Artificis concretamente, también ha tenido su premio a nivel autonómico, con lo cual es un reconocimiento a la labor que se está haciendo. Yo creo que los mimbres lo tenemos, lo que hace falta es ciertamente el saber moverlos y gestionar lo que es el turismo en la ciudad. Por eso hay que cuidar mucho todas las obras que se hacen en la ciudad, lo que es la circulación, el ordenar el tráfico, el tema de las declaraciones de algunas zonas como peatonales, etcétera. Eso hay que cuidarlo mucho, porque es que después cuando salimos y comparamos y visitamos otras ciudades, nos da envidia en muchas ocasiones de que ciudades de otro entorno pues tengan eso ya un poco más conseguido que lo podemos tener nosotros. Pues ya te digo, eso es labor de los gobernantes y de los que estamos en la ciudad, de todos. O sea, el que vive en un casco histórico sabe que tiene un inconveniente fundamental, una belleza tremenda, que es que vive en el casco histórico. Un inconveniente que a lo mejor el coche tenemos que dejarlo en la periferia y acostumbrarnos a lo que es patear las calles
y respetar la normativa del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, porque se pueden hacer determinadas cosas, porque no se pueden hacer otras, y es que eso tiene un trabajo que es de mentalización de todo el mundo y que tenemos que asumirlo. Aprovechando esta entrevista con tu persona, pues no podríamos olvidarnos de que si subimos, penetramos, nos vamos al campo y penetramos la Puerta de Granada, en una iglesia que desgraciadamente está en su última fase, por el tiempo, por el paso de muchos años, y que parece ser de que el entendimiento obispado, San Lorenzo, queremos decir, grupo municipal de gobierno, no termina de encajar. No hay un entendimiento entre el obispado y los planteamientos que hace el propio ayuntamiento. Y la realidad es que yo pienso una cosa: si esa iglesia de alguna manera no se le mete mano, la realidad es que vamos a tener pues que lamentar pues la desaparición de una iglesia. Ahora tenemos ya el problema de la famosa espadaña y la yedra, que han surgido muchas críticas en un sentido y en otro, el dejarla secarse, y bueno, la realidad es que la iglesia, si no se le hace algo pronto, pues lógicamente el deterioro va a ser mucho mayor, por lo que yo creo que al llegar a un acuerdo tiene que ser cuanto antes mejor. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Comisión Provincial de Patrimonio, que tuve una entrevista con don Santiago García Aracil, el entonces obispo de Jaén, por el tema de la ermita de Madre de Dios del Campo. Y Madre de Dios del Campo, con aquel suceso que acaeció de voladura de parte, desgraciadamente, don Manuel ya murió, desaparecido y demás, después se pensó con unos amigos, que los que estaban entonces, Julián Madrid Abril y algunos más, se pensó hacer una especie de residencia para ancianos, en lo que actualmente se ha nacido ahora, claro, que ha sido la casa de la iglesia, adosarla a lo que era la ermita. Incluso ya se habían establecido unas conversaciones con las madres de Sor Ángela de la Cruz, como las que existen en la vecina ciudad de Torre Perogil. Efectivamente. Y efectivamente ya estaban dispuestas a venir y tener esa residencia aquí. Claro, el problema con que nos encontrábamos era precisamente que, para no desmerecer del entorno de aquella zona de Madre de Dios del Campo, que no se podía recuperar y que había su piedra tallada y demás, se le pedía al señor obispo que no cediera alguna, para no desmerecer y hacer una edificación modernista y todas esas cosas en esa zona. Y don Santiago al principio se quejaba, y entonces yo le inquietaba diciendo: mire usted, ¿para qué sirve aquello allí si no, la iglesia no va a hacer nada y existe una idea que es buena como para crear esta residencia? Y al final cedió. Lo que pasa es que don Manuel ya lo trasladaron después y ya no hubo esa posibilidad. Pues el planteamiento para San Lorenzo puede ser más o menos lo mismo. La iglesia no puede hacerse cargo de Santo Domingo. 1, porque la situación de deterioro que tiene ahora mismo es grandísima. 2, porque no existen, y a la vista lo tenemos ya, sacerdotes que se hagan cargo de una iglesia que se pueda abrir de nuevo al culto, porque no se va a abrir al culto. Luego, no hay más remedio que, buscando un entendimiento justo, no quiere decir ni que el ayuntamiento se aproveche de la situación, ni que el obispado tenga una exigencia por encima de lo que verdaderamente puede pedir, para que se haga un entente cordial y aquel espacio se dignifique para alguna actividad del ayuntamiento, que siempre, cuando yo ya estaba hablando con nuestro alcalde Marcelino en estas circunstancias, siempre se hablaba de, lógicamente, de dignificar el espacio para dedicarlo a una actividad de tipo cultural, bien fuese la ampliación del archivo, bien otro tipo de actividad. Y se da la circunstancia de que yo me acuerdo cuando estuvo aquí el director general, creo que se llamaba entonces de artes musicales, de la Junta de Andalucía, que estuvimos diciendo unas pruebas de sonido en las distintas iglesias de Úbeda. La que mejor sonido tenía precisamente era la iglesia de San Lorenzo. Con lo cual quiere decir que también podría ser un buen sitio para actividades como conciertos,
conciertos, de los que el Festival de Música en Úbeda tiene ya una trayectoria tremenda, y al igual que este espacio pequeñito se organiza, tiene también su pequeño concierto de guitarra del premio Julián Arcas de Almería, y pues hay allí también para poder hacer también pues ese tipo de oferta cultural que Úbeda tiene para dar, vender, y que no se están reconociendo en todos sitios. Hay que llegar a un acuerdo como sea con la iglesia de San Lorenzo, y la única solución que tenía precisamente Marcelino era ofrecer unos terrenos a cambio, de manera que el propio obispado pues pudiera hacer allí o bien una residencia para sus sacerdotes, o una residencia para ancianos, o bien, si es posible, si entra dentro de los planes, bueno, pues hacer unas edificaciones que les pudiera sacar económicamente para resolver otros problemas que pudieran tener en otros sitios. Hay que llegar a un acuerdo como sea. Conversando con José Luis Latorre Buenachera en este pórtico ya dedicado a la Navidad en los próximos días, y repasando, como no, como él sabe hacer las cosas, a nuestras preguntas de la historia, de gran historia de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de congreso, ciudad de ceramista y premio internacional, un alfarero con distinción de todo, pero concretamente Juan Pablo Tito a nivel nacional, para orgullo nuestro. Hombre, claro, siempre que hay un reconocimiento a un personaje de Úbeda, y un congreso de ceramista nacional en nuestra ciudad nacional, y además ahora se ha editado también un DVD especial por parte del ayuntamiento. El que eso ocurra también en nuestra ciudad, pues quiere decir que estamos, lo que yo decía, estamos dando en el clavo de que la labor de difusión que hay que hacer del patrimonio, y ese es un patrimonio, lógicamente, lo que es la artesanía, yo creo que es muy importante, y que tengamos un alfarero que la esté difundiendo de esa manera. Ya tenemos un museo precisamente del alfar en memoria de lo cotidiano, que ya es un logro tremendo. Por supuesto, el que no se pierda ningún cacharro, y además en el sitio más adecuado, que es la propia calle Valencia, y el que haya otro de la familia que triunfe a nivel internacional con un premio nacional de artesanía, como ya se le dio hace un tiempo, y ahora el reconocimiento los materiales que se están haciendo en películas de prestigio con la cerámica también que ha salido del mismo alfar, ¿no? Como a la Triste, etcétera. Pues yo creo que son cosas que lógicamente dicen muy mucho de la gente, de los trabajadores, de los artesanos y del comercio de la ciudad. No sé si para 2011, me atrevo a preguntarte, José Luis, si va a estar representada nuestra ciudad en Fitur a nivel internacional, como sabemos hacer, pero del Museo Casa Mudéjar no ha habido ningún año ninguna mínima representación, o nos limitamos a llevar los pins, bolígrafos, quizás el cartel anunciador, si no se nos olvida. Bueno, es que Semana Mayor, el museo participa en Fitur sencillamente con lo que se pretende es difundir la ciudad, y entonces lo que se ha llevado, porque no teníamos otros medios, tenemos un presupuesto muy corto por parte de la Junta de Andalucía, y este año que viene va a ser mucho más reducido, pero sí hemos aportado toda la publicidad que tenemos del museo en cuanto al material que se le entrega a las personas que vienen aquí. Por ejemplo, son los folletos, por ejemplo, de las visitas al museo. Ten en cuenta ahora mismo que en el museo tenemos todo lo que hay expuesto, está expuesto en 3 idiomas, en francés, en inglés y en alemán. Es decir, la persona que visite el Museo de Úbeda, esta documentación que tenemos en los paneles, la tienen a su disposición en su idioma, para que puedan recorrerse ellos solos las salas, y después, al terminar su visita, lo vuelven a dejar a la entrada, y por lo menos se enteran de lo que tenemos aquí. Es decir, la difusión es una labor muy importante, y la difusión, yo siempre soy partidario, sobre todo ahora que estamos hermanados Úbeda y Baeza, que tengamos nuestro propio stand, bien si quieren integrado en lo que, y de acuerdo, porque no somos familias diferentes con el tema de la Diputación, pero que nos distingamos con nuestro propio stand, diciendo ahí están Úbeda y Baeza, que son las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, y que ahora, pues bueno, la propuesta que se va a hacer, que ya se ha hecho, de la Catedral de Jaén, que era la tercera pata importante, que yo creo que con el consenso de las 2 corporaciones municipales y el apoyo, por supuesto, de las 2 ciudades, porque es una catedral digna, a ver si sale próximamente también con el tema de Patrimonio de la Humanidad. Es tema de, como yo digo, de divulgación, de difusión, que eso, si se hace bien,
supone que la gente viene a Úbeda, y que no sea una ciudad de paso, sino que sea una ciudad para quedarse, como tú dices, de congresos. Tenemos un gran centro, el Hospital de Santiago, un gran centro de congresos. Podríamos tener ya lo que se pensó y que ha ido en muchas campañas electorales de muchos grupos políticos, el gran auditorio, sí, no sabemos cuándo, que necesita Úbeda y que se anuncia en todos los, cuando llegan las convocatorias de elecciones, etcétera, y seguir trabajando por la ciudad. Seguir trabajando, seguir informando, y finalmente deberemos de una vez más de darte las gracias en mi persona, y también decir a la ciudad esta función infantil, este cambio de museo para que la Navidad sea más próspera, sea más positiva, sea más cercana, sea más cristiana, por valga la palabra. ¿Qué actividades tenemos en marcha en estos días, en esta casa? En estos días tenemos, desde el principio prácticamente del mes de diciembre, empezamos aproximadamente del día 5 y terminaremos en enero. Tenemos todos los sábados y todos los domingos, hemos hecho unas jornadas especiales para el público infantil, pero no para el público infantil exclusivamente. Es que tenemos unos cuentacuentos, que en Úbeda siempre se ha dicho, en Úbeda se cuenta, y aquí vivimos del cuento, nunca mejor dicho, porque los niños se lo pasan pipa, pero es que los abuelos que vienen a traer a los nietos, los papás que vienen a traer a los nietos, pues lógicamente también están con nono granero, de verdad que se salen, ¿no? Tenemos, hemos tenido vamos a tener 2 sesiones de títeres, 2 domingos, y después empezaremos con una exposición que se inaugurará el día 17, que es Miradas Compartidas, y basándose también en temas de piezas arqueológicas del museo, va a ser un grupo de investigación en la que se va a mezclar, pues, desde la pintura, la fotografía, el collage y todo eso, que va a estar expuesta hasta el 9 de enero, si no me falla la memoria. Es decir, que estaremos juntamente con el tema de la exposición, con el tema de los niños, con el cuentacuentos, mucha actividad, con eso, y trataremos lo que decir, ven al museo, disfruta otra Navidad, que es el eslogan que tenemos por ahí, y que la realidad es que la gente lo está disfrutando, y ya vosotros mismos habéis dado las noticias muchas veces de lo que es el Museo Vivo. Yo cuando veo el espacio que tan lindamente lleváis, y el informativo que también hacéis, y veo reflejado allí las actividades del museo, los niños haciendo sus talleres, escuchando su cuentacuentos o el teatro de títeres, y me acuerdo yo de cuando era chico, y tú también con el chacolín, hombre, y por allí, Santa Borracha, no podía faltar, y el estacazo, por ahí, todas esas cosas. Bueno, pues mira, es darle a la gente el guiñol, el guiñol también, y demás, y que la gente disfrute y que tengan actividades en la vida. Y eso tiene que hacerle un museo, porque si el museo si la montaña, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. O sea que nosotros tenemos que difundir, divulgar y salir, y no quedarnos en que esto es un museo solamente con una exposición de piezas. Esto tiene que estar vivo, esto tiene que estar lleno de gente, y si no, pues tenemos que buscarla, y nos vamos a la calle, nos vamos a los monumentos, nos vamos donde sea. Disfrutando como nosotros con nuestro entrevistado hoy por su dinamismo, su acercamiento, su buena forma de hablar de su ciudad, a nuestras preguntas, y finalmente cómo pasará José Luis Latorre Bonachera en este museo las Navidades, que ya, bueno, a la vuelta de la esquina. Pues trabajando. Ya está. Mira, yo no he podido coger vacaciones hasta ahora. Claro. Es decir, incluso por problemas de complicación, de trabajo, de actividades, de todo ese tipo de cosas, las vacaciones prácticamente las estoy cogiendo a salto de mate. Sin embargo, fíjate, los sábados y los domingos, aunque sea el periodo de vacaciones, tienes que venir para comparecer ante, por supuesto, normal, ¿no? Claro. Los otros días, por ejemplo, ya estaba con el periodo vacacional y se presentó, me citaron a Granada, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, que tuve una reunión con la directora general. A los 2 días, precisamente, la directora general venía a visitar. Siempre presentando a Úbeda y al museo, por supuesto. Úbeda y el museo, y además yo también tengo, como yo digo, soy un director especial, porque yo dirijo 2 museos por el precio de uno, que es Úbeda y Cazorla, ¿no? Y también tuve que llevarla a Cazorla, y eso está dentro del periodo vacacional, claro, pues son gajes del oficio. Pero lo vive y lo disfruta.
Sí, bueno, si es que yo José siempre he Luis. dicho que trabajar en una cosa que te guste, y encima que tengas tu remuneración económica, aunque sea recortada, bueno, pues ya tienes tu remuneración y estás trabajando en algo que te guste. Lo malo es tener que ir a trabajar a algo que odias. Eso tiene que ser tremendo, terrible. Tú haces tu labor, que siempre te hemos conocido con lo que te gusta, disfrutas, investigando, hablando de la gente, yo no sé el memorión que tiene y cómo lo tienen ese tipo de cuestiones, y los demás, pues mira, intentamos ser unos profesionales dentro de lo nuestro y hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, que es lo interesante. ¿Cuál sería el deseo hacia tu ciudad, tus amigos, a aquellas personas que también sufren? Porque hay que reconocer aquello que vemos en la calle Nueva en un pasaje es tremendo. Nueva Victoria es tremendo, no pueden ni pasar. Eso es infrahumano, amigo. Sí, eso es infrahumano, y eso la verdad es que es verdaderamente lamentable, que por muchas veces que se les explique que no va a haber mano de obra y demás, la gente se agarra a un clavo ardiendo y se presenta en la ciudad. Yo siempre digo una cosa, para mí el deseo, y yo creo que es un deseo muy bonito, y es que lo mejor que le ha ocurrido en este año que se nos va sea lo peor que le pueda ocurrir el año que viene. O sea, lo mejor que le haya ocurrido este año sea lo peor que tenga el año que viene, con lo cual quiere decir que le vaya muchísimo mejor. Como dice mi amigo Joaquín Montes, yo me acuerdo de una despedida a los alumnos con esa templanza que tiene Joaquín, ese hombre. Comparo muchas veces con San Juan de la Cruz, pequeñito pero lleno de ciencia, de sabiduría, que le decía a los alumnos cuando se iban: que os vaya bonito, que seáis felices, recordando la canción esa mexicana, ¿no? Pues lo mismo, que sean ustedes muy felices, que disfruten de la Navidad y que tengan un año tremendamente próspero a pesar de los nubarrones que todavía hay por ahí con nuestra crisis. Que sean muy felices. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a por ti, Eduardo. Tu presencia aquí, y a todos ustedes. Hoy nos hemos situado pues en el Museo Casa Moderna de nuestra ciudad. Otra semana, otro día estaremos en otro lugar. Ya se aproximan las Navidades y ya estaremos también con todos ustedes en ese magazine extraordinario que muy pronto estamos trabajando en ello. Les vamos a presentar. Muy buenas noches desde este canal 9 de la Loma para nuestra ciudad. Hasta ahora.